Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular, nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida para formar jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. La parte económica, siempre hay temas que le llama la atención a uno y que hay que comentarlo, pero también lo que es positivo, lo que es, o lo que puede ser negativo, también hay que comentarlo, pero lo positivo son noticias y las buenas intenciones, porque no es que todo lo que uno diga es, bueno, es positivo porque no está dicho con ánimo de que no sea así o que no se cumpla, pero de ahí, de como se dice, de los deseos a los hechos, pues hay un gran trecho, no hay duda. Pero me llamó la atención el ministro Paliza. Ya el gobierno había dicho eso anteriormente, incluso yo creo que el presidente en una de las semanales ya había hablado de que él tenía intención de que el país para 2036, creo que por ahí, tuviera un PIB doble. El doble de lo que hoy somos. Sería alrededor de 240 o 230 mil millones de dólares, que es una suma verdaderamente respetable. Y el per cápita, dice Paliza, que la intención o el deseo del gobierno es que suba de 11 mil a 22 mil millones, de 11 mil dólares a 22 mil dólares per cápita por año. Es decir, es lo que teóricamente manejaría cada ciudadano de la República Dominicana, tendría esa
ese acceso, vamos a decir, o esa distribución, participaría de esa distribución de duplicar el per cápita del país. Y eso son palabras mayores. Desde luego, las autoridades no han demostrado, vamos a decir, este empuje por la riqueza, porque uno sabe que es un gobierno que tiene, por lo menos las inversiones públicas están muy bajas, las inversiones de capital, mejor dicho. Entonces, bueno, se ampara prácticamente en el sector privado. Hay que ver cómo sigue la dinámica del sector privado, el turismo, porque quieras o no también sabemos, y eso todo el mundo tiene los pies sobre la tierra en este país, de que esta es una economía que depende del extranjero. Entonces hay que rogar que las cosas en el extranjero estén bien para que nosotros estemos bien. Pero esas no son, vamos a decir, fuerzas locales, que es lo que nosotros también tenemos que fortalecer, la producción nacional. Porque está bien, me dicen, sí, pero estamos exportando, bien, exportamos, pero no exportamos la cantidad que necesitamos exportar, porque cuando vemos países tan pequeños como Taiwán y ve las exportaciones de aquel país, de aquella miniatura, que es la mitad de nosotros probablemente, casi la mitad del territorio nuestro, y hay que ver aquel potencial económico de Taiwán. Pero aquella gente comenzaron exportando bienes agropecuarios. Yo recuerdo que, por ejemplo, Taiwán, en lo que era, por ejemplo, exportación de camarones, por poner un ejemplo, camarones de agua dulce, estancadas ahí, ellos de estanque, más de 400 millones de dólares exportaban, me acuerdo, pero eso hace muchos años. Yo estoy hablando de 20 años atrás. Taiwán exportaba más de 400 millones de dólares en camarones. Imagínense ustedes. Entonces nosotros estamos muy atrás, no hay duda. Nuestras exportaciones, zona franca, pero esas son exportaciones que uno sabe que no tienen ese peso directo que no sea a través solamente del empleo, esa riqueza. La minería, le vamos a poner un espacio aparte. Pero el turismo es una fuente también de riqueza muy buena, y tenemos un posicionamiento extraordinariamente bueno, pero es muy débil, es muy frágil. Eso localmente se puede afectar. E internacionalmente también se puede afectar por el asunto de las crisis. Ya lo vimos con la crisis sanitaria. Entonces estos países quedamos prácticamente a la intemperie. Lo que sí vale es la producción nacional. Y nosotros tenemos que fortalecer la producción nacional. Este país puede fortalecer la producción nacional como minería o agricultura. Ahí tenemos ese es el problema de este país, pienso yo, o uno de los problemas que la autoridad tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque por vía de la minería es muy bonito ir y decir, bueno, vamos a explotar el Romero, ese corredor biológico de Nalga de Maco, allá en la zona de Loma de Cabrera y Partido y todas esas lomas ahí que van al Tibonito, donde nace el río Altibonito, y que cruza Haití, esas feracísimas montañas haitianas. Entonces, en Nalga de Maco, ahí nace el Altibonito, y en todo ese macizo central de la cordillera, ahí nace el Tocino, el río Joca, el Masacre, eso, nacen todo ahí, en ese corredor biológico. Pero también está el corredor biológico de Bauruco. Ahí también ahora tenemos las tierras raras. Ya vimos lo que pasó con Alcoa. Y la Ideal Dominicana, otra compañía que comenzó a explotar también bauxita allí. Pero ya se habla de las tierras raras. Entonces, el oro de Cotuí Sánchez Ramírez se está agotando.
Pero eso es como una excusa, como para, señores, no dejemos de explotar el oro, porque que la onza vale $3.300, una onza de oro. Ahí hay una riqueza enorme. Muy bien, y yo pregunto, ¿y qué más riqueza que los 74.000 millones de dólares que debe este país? ¿Dónde está esa riqueza? No hay oro en el macizo central de nuestra cordillera o en Bauruco, donde está el agua nuestra. Dejen eso ahí. Dejen esos recursos mineros tranquilos. Que República Dominicana no califica como país minero, aunque seamos ricos en minas, en minerales. Esa minería metálica. No la extractiva para sacar material de relleno por una carretera, eso es caliche y esa cosa. Esa minería metálica que está enclavada donde está nuestra agua. Hoy precisamente es el Día de la Biodiversidad, el Día Mundial de la Biodiversidad. República Dominicana, dice el profesor Eleuterio Martínez, un hombre de buenos principios y de buena formación académica. Y yo me atrevo a decir que es uno de los mejores naturalistas del país ahora mismo. Y dice Eleuterio que nosotros somos una potencia planetaria en la biodiversidad. Esta pequeña isla, la Hispaniola. Pero es la verdad, hay una diversidad biológica extraordinaria en República Dominicana principalmente, que nos hemos ocupado de cuidar más que aquellos vecinos que no tienen formación de lo que es la vida natural, o la naturaleza, mejor dicho. Esa gente vive como enemigos de la naturaleza. El árbol para ellos es un adversario. Entonces, República Dominicana, que dé esos recursos mineros ahí, para cuando no haya agua potable, porque se secó, los ríos se secaron, las fuentes se secaron, y la naturaleza quiso negarnos esa posibilidad. Entonces, explotemos esos recursos mineros para desalinizar agua y sobrevivir aquí. O comprar barcos de agua para las poblaciones que queden aquí, los que no huyan de estas sequías o de ese secarral en que quedaría la República Dominicana. Pero mientras tanto, nosotros lo que tenemos que producir la riqueza de este país. Si es verdad que queremos llegar al doble del PIB y al doble del per cápita, señor Paliza, vamos a fajarnos a producir en este país, que tenemos tierras riquísimas, llanuras, tenemos toda la capacidad, incluso tenemos todavía el agua. Y la podemos usar en forma más racional. Y vamos a producir, porque lamentablemente hoy lee uno noticias, los bananeros, por ejemplo, el 50% de las exportaciones de bananos se caen. ¿Por qué? Falta de asistencia. Falta de asistencia, no la falta de mano de obra haitiana como se quiera alegar. Porque aquí todo el mundo sabe que se han regularizado y se le ha dado permiso desde que Regino Martínez Bretón se instaló en la frontera como una especie de consulado, no como Riverón, que está trabajando, recogiendo a los muchachos, todas esas necedades y todas esas criminalidad en potencia que anda ahí en lo recoge y se lo manda a Migración o a la Guardia para que lo manden ellos a Haití. Pero Regino Bretón, ¿qué hacía? Carneticiar a muchísimos haitianos y que legalizarlo. ¿Dónde están esos trabajadores agrícolas? Y el padre Gallá, mi amigo, de Montecristi. El padre Gallá andaba también con sus haitianos y con sus parceleros y toda su gente por allá. ¿Dónde están aquellos carnetizados? Y la Junta Agroempresarial Dominicana, que siempre abogaba por sus bananeros. Los bananeros muchos han salido del negocio, más de 500 productores, dicen la asociación Ado Banano. El 50% de los ingresos se han ido al suelo. Problemas de plaga. ¿Problemas de qué? De mala asistencia técnica. No hay asistencia técnica, que tenemos 5 años diciéndole a este gobierno, al presidente: presidente, sustituya a toda esa gente que está en agricultura, que no saben lo que tienen entre manos. Pero no le hacen caso a nadie.
Entonces este país o el gobierno habrá que desmalezarlo. Ese tupido y crecido herbazal hay que desmalezarlo. Porque no es verdad que este país va a duplicar su PIB sobre la base de estar nosotros con una espada de Damocles. Si Estados Unidos tose es un problema. Si Estados Unidos le da una gripe, estamos complicados. Si Europa tiene un problema, peor. Si el petróleo sube, andamos muy mal. Si el gas natural sube, también andamos muy mal. Si baja el oro, entonces también andamos muy mal. No, vamos a producir nuestra comida, nuestros alimentos, que este país está importando 6.000 millones de dólares anual de productos agropecuarios, lácteos y cárnicos, cereales, etcétera. Entonces nosotros tenemos que fajarnos a producir. Eso es lo que tenemos que hacer y no esperar que nuestras montañas vayamos a depredarlas, consumir, secar nuestros acuíferos. Y hoy, repito, que Día Mundial de la Biodiversidad, que hagamos conciencia de eso, de que obtener 1 kilogramo de oro se necesitan 375.000 litros de agua dulce, no agua salada. Y entonces, aparte de la contaminación que deja esa industria minera metálica, yo pienso, generalmente aquí se ve mucha gente, escribe, muchas plumas y muchos técnicos. Que el oro hay que aprovechar esos precios. No, déjenlo ahí, que el oro cada día va a ser más escaso. Cada día es más escaso. O la gente se refugiará, toda la riqueza del mundo. La única riqueza que vale es la del oro. Toda la historia de la humanidad. Las papeletas se destruyen, se dañan, el oro se queda ahí. O no hay oro del tiempo de los faraones que anda ahí. ¿Por qué? Y el oro inca. ¿Dónde está el oro de los incas? Quizá guardado en Rusia. O se quedaron los rusos con muchísimo oro de los alemanes que se lo habían robado también, que le robaban hasta los dientes a los prisioneros que tenían en los campos de concentración. Entonces, yo pienso que República Dominicana hay que ponerla a producir, porque además no es verdad que regalándole dinero a la gente nosotros vamos a duplicar el per cápita aquí. No podemos seguir estos gobiernos regalando el dinero porque aquí no hay mano de obra. ¿Cómo va a trabajar el dominicano si los gobiernos le quieren dar de todo? Entonces ya ni los haitianos quieren trabajar la agricultura ni la construcción, porque también están recibiendo muchísimas dádivas y le dan de todo. Entonces usted le da un carnet para trabajar en Mao. ¿Y dónde van a terminar? Vendiendo chuchería en la Duarte, con el mismo carnet, pero se lo presentan a los guardias, a los miran, no, pues yo me está legal aquí, pero usted vino para trabajar allí. Pero andan aquí. Entonces, ¿a cuántos no le han dado eso? Que la construcción está detenida, no es verdad, al lado de mi casa, ahí en La Esperilla. Están haciendo 2 torres residenciales enormes. Eso está full de trabajadores haitianos trabajando, porque trabajando ahí en esas 2 torres. Y yo no he visto todavía, ni he oído que los agentes de migración han ido a detener a los haitianos que están trabajando ahí. Lo que quiere decir que a Coprovi y todos esos constructores están hablando mentiras, porque lo que hay es un plan de regularizar haitianos y hacerlo que se llene esto de haitianos, y de haitianas y de haitianitos. Porque los braceros haitianos que vienen aquí no eran como los cañeros iban allá, sí, ven los braceros, pero se iban en sus camiones a Haití. Los braceros, los machos, no traían mujeres a parir aquí como locas. Entonces, Naciones Unidas, aquí están exportando, están deportando a las embarazadas. Vamos a mandárselas ya a las Naciones Unidas aquí, a la oficina, ahí en la Nacaona.
El gobierno, miren, migración, ahí hay 50 mujeres embarazadas. La ONU no quiere que vamos a mandársela a ellos. Que la cuiden y que la mantengan allí, como dicen, le den alimentos. Y además le reciban la criatura. Excelente, mándenselo allá. Ellos no quieren que deporten haitianos. Y entonces, ¿por qué aceptan que vengan? Díganle allá, miren, República Dominicana no caben más haitianos. No vayan para allá. Pero no hay un mensaje de ONU que diga eso, porque esos son unos charlatanes. Todos los agentes de Naciones Unidas, pero estos gobiernos temblorosos le tienen miedo a los agentes de la ONU. Y yo he citado muchísimas veces aquí el caso de Balaguer, porque siempre tendrá que ser un referente en este país como defensor del carácter nacional. El jefe de la FAO en el país le hizo un señalamiento al gobierno de Balaguer en el 89, el señor Rodrigo Santa Cruz, creo que era que se llamaba, y dijo que el país estaba con un 62% de pobreza extrema. Y yo recuerdo que en una rueda de prensa se le preguntó a Balaguer eso, en Esperanza estábamos con Balaguer. Recuerdo yo un jueves, se le hizo esa pregunta a Balaguer. Y Balaguer dijo, bueno, si es verdad, como dijo ese señor Santa Cruz, el país debiera estar lleno de rescatistas de Naciones Unidas, ayudándonos porque estuviéramos muertos de hambre con la pobreza, cosa que era falsa. Ahora, ese señor en la noche estaba visitando a Balaguer para pedirle disculpas, pero el hombre se tuvo que ir del país, porque Balaguer forzó para que se tuviera que salir del país. Pero aquí hay gobierno que se atreva a sacar a un funcionario de Naciones Unidas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien, el señor canciller de los Estados Unidos, o el secretario de Estado de los Estados Unidos, como se le llama en los Estados Unidos, señor Marco Rubio, se quejó en un organismo que tiene que ver con la crisis haitiana, debe estar involucrado en la crisis haitiana, la OEA, que sospechosamente como que
le ha dado la espalda al problema haitiano y como que le han dejado eso a la ONU solamente. La ONU también irresponsablemente, porque el señor Guterres es un muñeco en la ONU no tiene fuerza de nada, porque ahí lo que mandan son las potencias, como todo el mundo sabe, las 5 potencias que son parte del Consejo de Seguridad, los 5 miembros, esos son los que mandan en ONU. Y lo dijo Teodoro Roosevelt, comenzando el siglo XX. Dijo, yo creo en la seguridad mundial, excelente, siempre y cuando no pensemos que vamos a obtener muchos beneficios de ella. Refiriéndose a las Naciones Unidas. Y eso ha sido la realidad, eso no funciona como organismo. Eso nada más sabe gastar dinero. Estados Unidos, que aporta un 27% de lo que consume Naciones Unidas, le temen a lo que diga y haga Estados Unidos. Igualmente China aporta un 15%. Japón puede aportar un 8%. China yo creo que, sí, China, Japón, Canadá, Alemania, son buenos, hacen aportes importantes. Rusia creo que aporta algo. No es tanto tampoco, pero tiene poder de veto ahí porque heredó la Unión Soviética. Se quedó la representación, Rusia se quedó con la representación de 20 y pico de naciones, que eran las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. Muy bien. Entonces, en la OEA, Marco Rubio ha dicho, venga acá, vamos a comprometernos todo con la crisis haitiana porque Estados Unidos solo no puede resolver el problema, o no, él lo puede resolver solo, Estados Unidos. Porque ya Clinton estuvo en una oportunidad ahí y repuso a Aristides y echó a los militares, a Cedras, lo echaron del poder. Y a Balaguer le quitaron 2 años aquí para justificar. Crearon su participación ciudadana, montaron todo un espectáculo con Pastorino, la embajada americana, y encontró plumas de alquiler para que se prestaran a denunciar un fraude colosal en el 94, y todo el mundo sabe lo que ha pasado y lo que nosotros hemos mostrado aquí como prueba irrefutable de que Balaguer tenía un punto sobre Peña Gómez según la encuesta de Gallup Rumbo, faltando 11 días para las elecciones del 94. Muy bien. Estados Unidos tiene capacidad para hacerlo, pero por vía de la ONU no lo puede hacer porque tiene un impedimento. China y Rusia, por su geopolítica, impiden que Estados Unidos pueda tomar una decisión unilateral allí, porque no puede. Ahora, en la OEA, ellos no tienen poder de veto, porque en la OEA es un asunto regional. Allí no es como el Consejo de Seguridad. Muy bien. Pero uno piensa, bueno, iríamos hasta cómodo que OEA resolute, Estados Unidos le damos luz verde porque ellos lo hicieron para venir aquí en el 65. Lo rápido que la OEA se reunió y aprobó la Fuerza Interamericana de Paz. Vamos a hacerla para Haití. La misma Fuerza Interamericana de Paz que vino aquí, vamos a hacerla para Haití. Pero ¿qué ha pasado ahora? América Latina tiene una injerencia pro-rusa y pro-china, cosa que Rusia no acepta, que usted se le acerque a sus fronteras, porque Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, esos países son rusos o rusófilos. Entonces no se puede ser rusófobo. Esos países tienen que pertenecer a la esfera de Moscú, pero no a la esfera democrática de Moscú, no a la esfera férrea, autoritaria y genocida de Moscú. Léase, Bielorrusia, si se acerca Europa a esa zona, Putin mueve sus bombas atómicas, nucleares. Ucrania tenía que ser invadida porque eso es territorio pegado de Rusia. Y eso perteneció a Rusia antes. Igual que Georgia, igual que Moldavia, etcétera, etcétera. Pero resulta que ellos pueden venir y hacer influencia y desafiar a Estados Unidos, incluso que es su adversario geopolítico, vamos a llamarle. Entonces pueden desafiar a Estados Unidos vía Cuba, o vía Nicaragua o Venezuela. Muy esto.
Es decir, yo puedo intervenir en América Latina, pero no acepto que intervengan en el mío. Y tiene seguidores el putinismo que creen en esa democracia de Putin, apoyada por Estados Unidos, que es el canciller de Putin, es el señor Donald Trump. Ya Putin le dijo, mire, haga la hoja de ruta para fines de mandar el cese al fuego con Ucrania. Vamos a ver si Estados Unidos se prepara a hacer la hoja de ruta para las negociaciones entre la mala Ucrania y la buena Putin, Rusia de Putin. Porque así esa es la visión que tiene el trumpismo. ¿Qué puede pasar? Que países influenciados por esa ideología comunista o progreso o su pro BRICS, países como México la maneja una comunista, Brasil, el director de Brasil, el presidente es comunista, el de Chile es comunista, el presidente de Colombia es comunista, pero todos esos son miembros ¿de quién? De la OEA. Igualmente, el de Nicaragua pertenece, creo que todavía está en la OEA. Yo creo que ya Venezuela y Cuba no están. Pero esos países, las islitas o esos atolones del Caribe, la mayoría tienen influencia de esa izquierda latinoamericana. ¿Qué puede pasar en la OEA? Que esas dos potencias van a meter las tenazas de ellos ahí para evitar que Estados Unidos pueda ir y desafiar ese problema haitiano. Y ustedes lo van a ver así. China y Rusia metiendo la mano en la manteca, lo vamos a ver ahí, en el asador, con las manos en el asador, bloqueando o poniéndole difícil en la misma OEA a Estados Unidos y a República Dominicana, que nos interesa que se arregle esa situación allí. Ustedes lo van a ver, todos esos países dirigidos por estos dirigentes comunistas que son miembros de la OEA, los vamos a ver. Uruguay también es un presidente de izquierda que hay en Uruguay. ¿Qué es lo que hay ahí en la OEA? Por eso es que la OEA está así. La mayoría son comunistas, pro-ruso y pro-chino. Y gente que quieren ser parte del BRICS. ¿Qué es lo que va a pasar en la OEA? Que Marco Rubio se va a quedar igual que lo que está pasando en ONU. Porque regionalmente Estados Unidos no tiene el liderazgo. Porque Rusia y China tienen un liderazgo en la zona, ahí están esos comunistas. ¿A quién responde el señor Lula? Va a responder, si fuera el castrato, el que tiene la sartén por el mango, ellos son pro castrato. Pero Cuba hoy no es eso. Ahora China y Rusia, lo que ellos digan es lo que van a hacer esto, porque no es verdad que el presidente de Brasil vaya a dar el visto bueno a Estados Unidos. Ni se lo va a dar el de Brasil, ni la de México, que es comunista. El de Uruguay es comunista, el de Colombia es comunista, el de Chile es comunista. Entonces, los atolones del Caribe responden a esas ideologías. ¿Qué es lo que queda en la OEA? Pregunto yo. Entonces, eso tendrá Estados Unidos que tomar una decisión unilateral. ¿O acaso Putin no tomó la decisión unilateral de invadir a Ucrania? Invadirla en forma para martirizarla, como dijo León XIV, el Papa León XIV, que puso los puntos sobre las sillas. Yo no sé cómo Rusia no lo ha objetado el Vaticano, que se ha propuesto para ser asiento de las negociaciones de paz con Ucrania. Y el propio Papa dijo, la Ucrania martirizada, humillada ahí, él no dijo humillada, pero martirizada, y su suelo hollado por esas huestes del putinismo, no sé cómo lo han objetado, y dijo, Ucrania martirizada merece una paz justa y una paz segura y verdadera. Esas fueron las expresiones de León XIV. Y yo me acordé
de ese 4:18 de los Proverbios de Salomón. La senda de los justos es como la luz del alba, que va esclareciéndose a pleno día. Dios mío. Proverbio 4:18. Y la verdad que si nosotros leyéramos la Biblia, Dios mío, hiciéramos conciencia, esos proverbios de Salomón, la riqueza más la vida no son de provecho. Otro de los proverbios de Salomón, y ese se cumple en la tierra, continuamente vive cumpliéndose. Todos aquellos que se aprovechan de los bienes públicos, que son el bien común, se lo quieren llevar algunos, pero como se dice, como dice ese proverbio de Salomón, los bienes mal adquiridos no son de provecho, terminan deshaciéndose, esfumándose o perjudicándolo, porque el dinero buscado así, si él es el excremento del diablo, buscado sanamente, imagínense cuando usted lo busca de mala manera o con malas artes, es peor todavía. Ahí sí se cumple de verdad ese proverbio de Salomón. Los bienes mal adquiridos no son de provecho. Me gustó esa expresión del Papa porque el Papa es consciente de que Ucrania ha sido martirizada. Por eso es que yo digo, ¿cómo es posible que el putinismo tenga seguidores? ¿Cómo? Genocidio puro. Oh, Israel es un genocida, es verdad que está haciendo una guerra holocaustica, y lo hemos dicho nosotros aquí, porque aunque nosotros seamos democráticos, occidentales y hasta pro-israelíes, porque su lucha también ha sido una lucha muy desigual la de Israel y han tenido que fajarse a trabajar. Ese sí es un país que se ha fajado a trabajar. Señor Paliza, que hay que recordarle al señor Paliza cómo duplicar el PIB de un país trabajando por Israel. Vayan al Neguev, a esos desiertos de Israel, y vayan y vean esas parcelas, esa investigación, esa universidad hebrea trabajando y preparando tecnologías y haciendo de Israel un verdadero oasis en medio de un desierto. Pero esos judíos se han fajado a trabajar. Eso no es el maná del cielo, como dice la Biblia. Han tenido que fajarse a trabajar. Y hoy Israel tiene un PIB que ni soñaban. Igualmente que en Taiwán se fajaron a trabajar, Chiang Kai-shek y su gente, estableciendo en aquella isla la República de China en Taiwán. Entonces, eso es lo que yo vislumbro. Hay que trabajar, crear la riqueza localmente, y yo espero que lo hagamos y que encontremos las mentes, los dirigentes, los guías para llegar a esos estadios. Pero mientras tanto vamos a ver qué va a pasar con Haití, porque Haití es una dificultad para nosotros. Para establecer un desarrollo formal aquí y prolongado y estable y sostenible, necesitamos corregir aquello, o un muro que no veamos nada para aquel lado, que sería lo ideal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, hoy es miércoles y los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Los hechos de la actualidad son impredecibles. Ese es el título de su blog La Pregunta. Los hechos de la actualidad son impredecibles. Recto juicio de razón y de palabra, el doctor Marino Vinicio Castillo. Ayer que ponderábamos nosotros esas advertencias hechas por Marino Vinicio Castillo, 40 años, diciéndole a este país que era lo que había, y advirtiéndole a los partidos políticos y a dirigentes políticos de este país, haciéndole saber que el narco iba a penetrar, iba a perforar Fuerzas Armadas, políticos, partidos políticos, justicia. Y miren la justicia cómo está. La justicia, lamentablemente, jueces recusados, jueces que le dan libertad a narcos y a políticos del narco. Y bueno, y entonces, ¿por dónde que andamos? Condenas y coerciones que son como raras, lo recusan y eso anda mal. La justicia parece que no anda muy bien. Yo vi unos casos ahí. No sé, tomé nota de ellos, voy a ver si lo tengo por aquí todavía, no sé si lo sostengo, las informaciones, pero uno ve casos, vi unos casos de unos policías que asesinaron a una gente y entonces le dan unas coerciones rarísimas y lo mandan y que preso a la cárcel de operaciones especiales. Dígame usted, un policía de que preso en operaciones especiales, en cuartel, presos en un cuartel de ellos mismos, autovigilados por ellos mismos. Explíquenme usted si eso está preso. Y esas cosas lo estamos viendo nosotros en República Dominicana con mucha frecuencia. Los jueces concediendo o no juzgando a la gente como se tienen que juzgar a los condenables. Está asumiendo un papel de cuasi de irrespeto a los jueces, porque esas cosas ponen en evidencia que no hay rigor. Narco, óiganme, esos casos, por ejemplo, que se han citado tantas veces, aquí ese caso de La Vega, porque bueno, ahí lo detienen, pero tiene que pedirlo Estados Unidos. Si Estados Unidos no lo pide, andan ahí con la bandera del PRM, lamentablemente. Y los principales dirigentes del PRM, callados, no son detectables. Esa gente no los conocemos. Uy, ¿usted cree que el pueblo dominicano va a seguir creyendo eso? Que ustedes no conocen eso, ese tigrismo político, narcotraficante que están militando en los partidos. La gente sabe que ustedes lo saben, porque esas son cosas muy evidentes, muy obvias, muy de bulto. Y entonces, no se puede negar, pero entonces los jueces están actuando con una debilidad
que asombra y lo recusan. Mire, ahí hubo uno que lo recusaron porque le dio una jueza ahí que le dio permiso de salida a ese señor del caso del Intran, que tiene cargos gravísimos, un expediente que está en formación, no sé cómo que le llaman. El Ministerio Público tuvo que recusar a esa jueza, pero entonces otros jueces protegen a sus jueces. ¿Y qué pasó? No, eso no va, no procede. Pero la jueza otorgó una licencia de visita a países, incluso dice el Ministerio Público, donde hay detalles de pruebas que no pueden tener contacto con el imputado, porque todo el mundo sabe, si se fue ahí a la fuente es porque algo se fue a resolver allí, tal vez. Qué sé yo, y así aparece. En La Vega, repito, vi esos casos de La Vega también. Muertes violentas y le dan unas coerciones ahí rarísimas. Y esa cosa tiene a la gente ya con cierta duda de que con esta justicia. Miren, por ejemplo, estos juicios alargados no son necesariamente culpa de la justicia, pero los fiscales mandan o imputan, los abogados de la defensa y los mismos inculpados comienzan a patinar y a dar para atrás y para adelante y a buscar excusas para alargar el juicio y como que se desgaste, una suerte de dispendio judicial. Entonces al final la gente ya ni cuando den sentencia de esos casos, cuando suelten la sentencia, ya la gente ni se va a acordar de ello. Cuando los jueces condenen los pulpos y los antipulpos y todas esas cosas, que ahora ya no se le puede decir así, pero entonces ¿cómo se va? ¿Cómo es que le vamos a llamar? Porque si usted nombra, si menciona los nombres de los imputados es peor, porque van a estar sonándole en los oídos a la gente y siempre la gente va a estar pendiente de los nombres de los imputados. Mientras que si uno habla del caso antipulpo, ya usted sabe que eso es un caso que engloba a muchísima gente. Pero ya la gente ni sabe quiénes son los imputados, excepto tal vez los más sonoros, que son los hermanos de Danilo Medina. Esos son los que más suenan de esos casos. O los militares que tuvieron en las cortas de él. Entonces, o también el caso del ministro de Hacienda de ese gobierno, que fue el líder de todo un entramado de corrupción allí. Bueno, entonces la justicia anda como que visquea la justicia, lamentablemente. Y eso no es sano para un país que quiere llegar al desarrollo, o por lo menos avanzar hacia el desarrollo con mayor fortaleza, o con mayor firmeza, o con mejor sostenibilidad. Pero eso va a ser difícil por todas estas cosas que estamos viendo. Unos policías desbordados, desbocados, gente que se le señala al pueblo que está pidiendo formación policial, de buena administración policial, y cada día vemos actuaciones peores. La Dirección de Tránsito Terrestre, la Dirección General de Tránsito, los que tienen que manejar el tránsito, cada día peores. La DGC, con muchísimas deficiencias. Entonces el Estado Nacional luce débil. Definitivamente lucimos con un Estado Nacional que está débil, debilitado. Y además, como dije anteriormente, tiene que ser desmalezado también, que es una prioridad, desmalezar este tupido y crecido herbazal en que estamos hoy sumidos los dominicanos, las deficiencias del Estado, toda esta penetración del crimen en las actividades públicas, y cómo es esto, los partidos políticos cada día degradándose, y los criminales diríamos que promoviéndose. Yo no creo que vamos bien, aunque diga Cantinflas, estamos bien pero no estamos bien. Y eso son unas cantinfladas increíbles. Bueno, entonces ya el tiempo se me ha
agotado. Tengo que despedir el programa, pero quiero despedirlo ya dándole un saludo a mis nonagenarios. Mis nonagenarios, como el doctor Marino Vinicio Castillo, que quiero que los años siempre sigan pasando y fortaleciendo su ánimo cada día mayor, a pesar de sus años que cada día avanzan, pero ese cuerpo todavía y su mente que está bien abierta, bien despierta, son verdaderos testimonios vivos, memorias vivas de este país. Papi Fermín, que también es mi nonagenario sobrino, Luis Eduardo Escobar, ay Dios mío, Melitón Fonder, mi padrino Abel Peña, Guillén también, son nonagenarios altos. Tengo también a don Aristide Victoria, gusto nonagenario importante, pero también en Villa González hay más, señores, allá hay unos tabaqueros. Papayo Betancourt, ahí Dios mío, esa gente son nonagenarios altos también, tabaqueros, viejos tabaqueros que me... Quiero ahora sí ya hablar de eso. Del tabaco, señores, República Dominicana es el sexto exportador de tabaco enrollado de 180 países, es el sexto, óigase bien, exportamos 1.140 millones de dólares en puros, principalmente, y tabaco en rama, algún tabaco en rama. Eso es una empresa muy vieja del país, y Villa González, que ha sido una de las comunidades emblemáticas de la producción de tabaco y de doblar cigarros, Tamboril, toda la zona, la provincia de Santiago. Pero hay que darle crédito a todos esos hombres. Cuando yo pienso en Chago Díaz, Otilio Paulín, Rubén Toribio, que yo pienso en los nombres de Villa González, Lalán Díaz, mi papá incluso, que fue comprador de tabaco por los años 30 por allá, cuando la crisis del 29 en los Estados Unidos, y era comprador de tabaco, mi padre, pero fueron gente que los Jordi Carbonell, los Carbonell, esa gente fortalecieron la industria tabacalera en esa zona de Villa González, Las Canelas, Lora, todo Luis Silverio, imagínense ustedes aquellos hombres, Fellito Silverio, yo recuerdo aquellos patriarcas, como se dice, aquella gente que eran verdaderos héroes del agro. Siempre mi recordatorio para todos ellos, que vivan en paz en la casa del Señor, que en paz descansen los que están desaparecidos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.